Para este bloque nos está acompañando también el doctor Marco Sonta de Brasil, CEO y fundador de Sagessa Ecosystem, investigador asociado a UNICEF y en el Instituto Butantan, con trayectoria en oncología molecular y enfermedades infecciosas e ITS. Bien, damos inicio entonces a este último bloque. Bueno, buenas noches ya para todos, los que están todavía animados y esperando de verdad lo que queda de la sesión y del panel aquí de expertos. De hecho, con mucha humildad debo decir que hay un componente importante aquí de expertise en el área y seguramente va a ser muy enriquecedora la discusión que vamos a tener a continuación. Quiero permitirme iniciar el panel con una pregunta que el que quiera, de nuevo, es abierta para todos, así que bienvenidos. Y la pregunta es la siguiente, dice, desde sus diferentes países y áreas de especialidad, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos para integrar la genotipificación del BPH dentro de los programas nacionales de tamizaje y vigilancia? Sí, ¿quién nos ayuda con la pregunta? ¿Doctora? Sí, perfecto. Es una pregunta difícil. Yo creo que el primer desafío es poder romper un poco el porque siempre se ha hecho así. Cuando yo partí trabajando en esto, me costaba iniciar la conversación diciendo no hagamos más PAP como tamizaje y saltemos al virus papiloma humano. Y ahora estamos en hagamos virus papiloma humano, pero agreguemos y demos el salto a la genotipificación extendida. Entonces, dar ese salto y romper la estructura mental de cómo los clínicos somos formados es lo que cuesta un poco en esto del tema de la genotipificación. También es difícil porque necesita mucha capacitación del personal de salud y de quién va a entregar la información. Yo les puedo contar solo de la experiencia clínica. A veces llegan unos informes que tienen tantos números, tantos datos que la paciente llega angustiada, piensa que se va a morir, le preguntó a ChatGPT qué es lo que tiene y ya la señora está comprando su espacio en el cementerio. Entonces también importa el cómo vamos a entregar esta información, cómo esta persona va a acceder finalmente. Entonces cuesta un poco y va a ser y creo que ese es un problema que tenemos que aprender a sobrellevar y al poder educar a nuestra población y a los tomadores de decisiones y a los profesionales de salud. Así que creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero veo con optimismo el cómo se ha avanzado, el cómo hay otros países. El ejemplo de Colombia me encanta. Así que cómo ellos han ido avanzando, llevan la delantera en cómo poder integrar información nueva. Así que no sé qué al doctor. Bueno, pues yo le contaría de pronto la opción en Colombia. Yo creo que, como dijo la doctora, hemos avanzado en el sentido de que nosotros incluimos la prueba de BPH desde el 2014 y ya estamos saltando a genotipificación, pero me parece que los puntos claves son que haya disponibilidad de la prueba en los diferentes escenarios donde se va a utilizar la prueba, y yo creo que la clave es darle disponibilidad donde se va a implementar la autotoma, porque eso le va a ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que el primer punto es demostrar, digamos, disponibilidad de la prueba donde se va a hacer. Segundo, lo que dijo la doctora, la capacitación, porque nosotros lo que hemos encontrado es mucha resistencia del personal de salud a creer que la prueba es buena, y lo que le genera mucha resistencia a las pacientes y al personal de salud es el intervalo entre una prueba negativa y la segunda ronda de tamización, o sea, tranquilizarlo, y eso se habla como capacitación. No pensaría que es tanto problema de recursos porque ya tenemos la prueba implementada de BPH, es simplemente transitar hacia la genotipificación y como en estos dos escenarios. Yo les comentaré desde el punto de vista del laboratorio. Bueno, me parece el trabajo que mostró Maribel del INS es muy importante. La capacitación del personal del laboratorio es muy importante porque no todo es blanco y negro, ¿no? Hay casos también complejos que hay que resolver.
Entonces, allí el entrenar al personal, el descentralizar las pruebas, porque lamentablemente en nuestros países muchas de estas pruebas están en las ciudades principales y en algunos casos en la capital solamente. Entonces, la descentralización, la formación de capacidades de personal de laboratorio, también para poder escoger los mejores kits que haya, porque hay muchísimos. COVID nos trajo esa facilidad de que lleguen muchos kits al mercado, pero también llegó de todo, ¿no? Kits que tenían muy pocas validaciones, entonces que nos enseñen también o que enseñemos al personal de salud del interior del país a ser más críticos con cómo seleccionar los kits de diagnóstico. Boa noite a todos, prazer estar acá, primeira vez em Peru, perdão pelo meu portanhol, mas concordo com todos os colegas da mesa, o importante é a mudança de cultura dos profissionais da saúde e dos médicos em Brasil. Não ia ser muito fácil, o programa está completo, constituído, e vai ser implantado no próximo ano. Foi autorizado em julho de 2025, mas entendo que o principal problema é a mudança de cultura, o mindset, não só de médicos e profissionais da saúde, mas principalmente das mulheres. Elas necessitam o entendimento de que não serão mais, as negativas, óbvio, não serão mais atendidas anualmente, e sim a cada 3 ou 5 anos, dependendo do que se identificar pela genotipagem ou genotipificação do vírus do papiloma humano de alto riesgo. Bien. Entonces, digamos que va a ser educación, disponibilidad, cerrar también esa brecha en el tiempo del resultado y disponibilidad del tratamiento al fin. Bien, la doctora Olga. Yo quisiera agregar que un problema que también es estructural es que en América Latina no tenemos programas de detección organizados, que por ejemplo en Europa se ven muy bien representados porque hay cobertura universal de salud y no hay incentivos, por ejemplo en la medicina privada, ¿no? A mí me llama mucho la atención que la Fuerza de Tarea en Estados Unidos desde hace tiempo llegó a la conclusión de que autotoma es mejor y sin embargo no ha publicado, y eso es porque las asociaciones no han dejado, porque habría repercusiones, ¿no?, para los médicos privados. Y creo que un programa de detección organizado en un país donde hay una cobertura universal, donde no hay fragmentación de servicios, facilita muchísimo y los resultados se ven en las estadísticas. Así que lo que nos toca es defender que se tiene que avanzar en la organización de estos programas, a que sean de base poblacional y que cumplan con todos los requisitos de un programa organizado. Bien, muchas gracias. Voy a empezar a hacer algunas preguntas específicas. Igual si alguno de los otros expertos quiere también hacer algún aporte, bienvenido. Tengo una pregunta para el doctor Michel Talledo. Dice, en su experiencia en diagnóstico molecular aplicado a muestras anogenitales, ¿qué barreras técnicas o de infraestructura aún limitan la adopción rutinaria de paneles de genotipificación en los laboratorios clínicos en Perú? Sí, definitivamente aquí eso recién como que está empezando, ¿no? Digamos respecto a más que todas muestras de hisopados anales, por ejemplo, ¿no? Pero en el Perú básicamente mucho se centraliza, mucho está localizado aquí en Lima, ¿no? Entonces esto limita mucho el acceso, digamos, de que las personas de ciertos lugares puedan acceder a estas pruebas, por ejemplo BPH, que es conocida mucho, ¿no? Es decir, hay que romper tabús, hay que decir que esto es beneficioso porque la utilidad de la prueba es muy importante, ¿no? Y para mí la descentralización también es mucho más importante porque genera menos acceso. Nuestros países son muy complejos, hay montañas y todo eso genera sobrecostos también al momento del traslado de muestras.
¿no? Entonces, pero si entrenamos personas, descentralizamos servicios, creo que podemos llegar a más gente. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? ¿Puedo complementar la pregunta con algo que de pronto está también relacionado con los sistemas de gestión de calidad y también un tema de la infraestructura? Y es, en general, para las pruebas de diagnóstico molecular, muchas veces está esa limitante de que el laboratorio en realidad no cuenta a nivel de la infraestructura con lo que debería para hacer diagnóstico molecular. ¿Cómo se ha ido superando, digamos, esa limitante o esa barrera? Y esto creo que sí, varios de los que han pasado por algunos de los laboratorios en el sector público y privado pueden ver o han visto cómo se ha podido solventar, digamos, esa dificultad. Le hablo de una experiencia personal ahora del lado de la universidad. Digamos, a nosotros, bueno, a través de proyectos de investigación nos toca, digamos, en hospitales, coordinar con hospitales. Hemos creado, por ejemplo, laboratorios de biología molecular en el hospital, por ejemplo, Santa Gema en Yurimaguas, ¿no? Que es un lugar de la Amazonía. Pero nos ha tocado entrenar y reentrenar y supervisar y capacitar. O sea, les digo, es a largo aliento, pero que los diagnósticos del laboratorio estén donde las personas lo necesitan es importantísimo, creo yo. Bien. Vamos ahora con la doctora Acuña. Desde la perspectiva clínica, ¿cómo ha cambiado la conducta médica frente al tamizaje con la incorporación de la genotipificación y la autotoma? Una respuesta simple. Para mí esto es como, vuelvo a decirlo, un salto cuantitativo hacia el futuro. Para nosotros clínicamente es mucho más fácil tomar una decisión cuando tengo una información completa. Y es distinto cuando recibo una paciente BPH 16 versus una que yo tengo la información y sé que es un 31, por ejemplo, o un 33, y que esa paciente, independientemente de lo que nuestra guía está un poco atrasada, estamos trabajando en la actualización a 2025, esas pacientes antiguamente las dejábamos en control y ahora las traemos a colposcopía. Otra cosa que es súper interesante y que nos sirve de los test molecular es que nos sirven como test de cura. Y eso nos ahorra mucho tiempo, nos ahorran esos seguimientos eternos. Yo antes tenía pacientes en seguimiento con PAP, ASCUS repetitivamente, y nos ahorra tiempo, y eso también es tiempo del laboratorio, tiempo del personal médico, no médico, y también de las personas. Yo siempre les hacía la historia a mis alumnos de cuánto se demoraba una paciente en finalmente llegar a su tratamiento. Esa persona en mi país va primero con una matrona, que sería una obstetra de acá, un personal médico en su atención primaria, se toma el test, pide la hora, le dan una hora para el test, la llaman para dar el resultado, la derivan a una unidad de patología cervical. Ahí la tengo que ver yo, tengo que tomar una biopsia, tiene que venir a leer el resultado de la biopsia y finalmente hacer un tratamiento. Por lo tanto, los pasos que tiene que cumplir esa persona para finalmente llegar a su tratamiento son muy largos y las pacientes se pierden ahí. Por lo tanto, es muy importante que con estas pruebas nosotros podemos ahorrar esos espacios y ir directo, rápidamente hacia el tratamiento. Y lo mismo con la autotoma. Y en la autotoma sí se nos pierden un poco de pacientes en este lapso. No me sirve de nada una autotoma positiva, guardar en el bolsillo. Esa paciente tiene que acceder a su tratamiento. Por eso, en una simple visita yo creo que también es importante. Así que para mí, la verdad es que es una manera mucho más lógica de trabajar que con citología sola. Así que eso. Yo le complementaría un poquito el concepto. Yo creo que la utilidad de la genotipificación dentro de un programa de tamización tiene como la finalidad. Ahora está de moda y me gusta mucho el abordaje de las pacientes basado en el riesgo de tener la enfermedad. Entonces tú haces la primera aproximación, la primera ronda de tamización, y la genotipificación de una te clasifica o te diferencia el riesgo con la celeridad en que yo deba atender a las mujeres. El segundo punto donde la genotipificación funciona mucho es en aquellas estrategias de detectar y triaje,
porque me reestratifica el riesgo y me lo convierte en un riesgo mucho más como concreto. Y el tercero es aquellas en las que son negativas esta estrategia de triaje, las dejo en seguimiento a los 24 meses y vuelvo con este genotipo que tengo. Si persiste el mismo genotipo o genotipo diferente, nuevamente reasigno un riesgo. Entonces yo le decía a mis estudiantes, les decía, mira, si tú tienes un BPH 16 en la primera ronda de tamización, vas a citología y te sale negativa, o ascos, la llevas a colposcopia y te sale normal, la dejas en seguimiento. Y vuelve a los 24 meses o 18 nuevamente con BPH 16, citología, cambios menores, y uno sabe que el riesgo es tan alto como el 39%. Pues yo le decía, mira, hasta usted está en toda la autorización de hacerle un procedimiento excisional para buscarle la enfermedad porque la puede tener dentro de endocervix y no la encuentra a simple visual de la colposcopia. Entonces yo creo que esos son los 3 puntos más o menos donde la genotipificación le puede aportar mucho al seguimiento de las pacientes. Le estratifica riesgo y facilita el manejo. Yo quiero hacer un aporte muy breve con parte de la experiencia que he visto en México. En particularidad, y creo que el cambio de la conducta de algunos médicos ha sido de la incredulidad a la credulidad. Porque, digamos, incluso de forma abierta hasta para la prueba molecular, ¿no? Y es parte también un tema de educación y al menos de pronto uno de los desafíos que ha habido justo para actualizar esa conducta médica es convencer al médico no solamente de las bondades de la prueba molecular, pero también de modo todos los beneficios que hemos visto acá en seguimiento de los pacientes y creo que ese es un ego que ha sido bien difícil de abordar, ¿no? Ustedes seguramente lo han visto en sus respectivas prácticas. Muy bien, a la doctora Olga, una pregunta particular también allí dirigida a esa implementación de estrategias innovadoras en el IMSS con la autotoma en entornos laborales. Se dice, ¿qué lecciones aprendidas podrían ser transferibles a otros países que buscan escalar sus programas de tamizaje con enfoque en tipificación del BPH? Pues ya lo comentábamos, ¿no? Algo que es muy importante es ampliar la promoción y la educación sobre el virus del papiloma humano y empoderar a la mujer con más conocimiento para que se puedan eliminar todos los mitos alrededor, ¿no? Sobre todo que le quede muy claro que la infección no es muy reciente, digo que puede no ser muy reciente, que puede haber incluso haber sido desde sus primeras relaciones, que puede no tener una pareja desde hace muchos años y estar infectada, porque muchas veces las mujeres se sienten protegidas, que no necesita haber tenido muchas parejas y que además, en caso de ser positiva, los mensajes también sean mensajes que no le crean ansiedad y transformarlos, se pueden transformar por supuesto en mensajes positivos, que qué bueno que sabe que es positiva porque así puede prevenir el cáncer, que qué bueno que lo sabe porque ahora se puede cuidar y se puede vigilar y se puede proteger y cambiar una serie de situaciones. Entonces para eso las herramientas educativas son muy útiles. Y no hay que subestimarlas ni menospreciarlas porque generalmente sí lo hacemos, no se toma uno el suficiente tiempo y no necesariamente tiene que ser el médico. Hay muchos artículos que hablan de cómo otros proveedores de salud, otros personajes como las enfermeras, las trabajadoras sociales son muy buenas para comunicarse con las mujeres y para transmitir estos mensajes. Y otra vez, ¿no? El uso de la tecnología y la innovación. Y la OMS también hace muchas recomendaciones sobre la digitalización de la anatomía patológica, el uso de la inteligencia artificial y creo que no nos queda otra cosa más que innovar porque además todas estas innovaciones también son costo efectivas y precisamente porque somos países que no tenemos recursos ilimitados, tendríamos la obligación de buscar estas alternativas que hagan que nuestro dinero tenga más rendimiento, no para la salud de las mujeres en general y la población, perdón. Muy bien, y por ejemplo, claro, cuando yo hablo de lecciones aprendidas, muchas veces
y es muy humano enfocarnos en lo que son los casos de éxito dentro de un proceso. Pero, por ejemplo, pensando en fracasos, porque digo que no hay nada más valioso que aprender también de la experiencia de los demás, no solamente para México, sino en los que ya se han implementado programas de tamizaje con genotipificación o la autotoma. ¿Qué factores fueron un fracaso, pero que al final pueden ser una lección también para los otros países que ustedes hayan visto dentro de la implementación de nuevo del tamizaje o de la autotoma en ambientes laborales o en el sector público? Bueno, es que yo me acuerdo de una frase que tenía un exsecretario de Salud que decía que a veces somos víctimas del propio éxito. La verdad es que es tan fácil implementar la autotoma. Las empresas se llevaban los insumos y empezaban con sus programas de promoción y a los 3-4 días empezaban a llevar las muestras y todo era tan rápido que a veces no alcanzábamos a capacitar en las unidades médicas o las mujeres comenzaban a llegar a la clínica de colposcopía y podían sobresaturar algunos días. Entonces, más bien lo que yo creo es que sí hay que conocer un poco a veces cómo son estas dinámicas en estas comunidades, pero lo que sí es muy cierto es que es una opción preferida por las mujeres, es más cómoda, la sienten menos invasiva y hay una historia de cáncer conocida por las mujeres, sí le temen, sí lo quieren prevenir. Las mujeres no somos tontas en general, nos queremos cuidar, no es cierto que prevalezca el pudor y que sean más estas barreras de no me lo quiero hacer. Es más común que sí se quieran cuidar, sí se la quieran hacer y sí se la acepten. Somos el personal de salud o las instituciones las que ponemos las barreras porque no las recibimos de manera amable o las instalaciones con las que las recibimos no son dignas o el trato no es lo suficientemente adecuado. Entonces, yo creo que lo que hay que considerar es que va a ser muy bien aceptada una prueba como esta y que hay que estar preparados para recibir a las pacientes en lo que después seguirá siendo el diagnóstico, el tratamiento o el algoritmo que se decida para el seguimiento de las mujeres, pero la detección no está completa hasta que estemos seguros de que hemos prevenido el cáncer. Yo le puedo aportar. Yo creo que, pues digamos, no es la experiencia colombiana, sino lo que he leído en la literatura. El problema de la estrategia de autotoma está en saber resolver las pacientes positivas o detectadas con BPH. Porque cuando tú le haces la prueba y le das el resultado y es BPH detectado, pero no le garantizas acceso al tratamiento, la estrategia fracasa. Y ahí es donde la estrategia fracasa más o menos en ese punto de la detección. Por eso en la guía colombiana, si se dieron cuenta, ellos promueven algo que se llama tratamiento o manejo de visita única, donde la paciente llega, implemente pruebas, pueden ser las POC, donde tú le das el resultado en menos de 1 hora y le garantiza el tratamiento a las positivas. Y de hecho, por ejemplo, las positivas que para muchos de mis compañeros que desarrollamos la guía, el susto era, pero usted cómo va a tratar a todas las positivas si en la inspección visual no le detecta lesión, ¿sí? Entonces la pregunta era, ¿dónde le detecta? ¿Qué le trata? ¿Dónde le trata si no tiene lesión? Porque esa estrategia va acompañada de tratar a todas las que se les detectó el BPH. Independiente o no que tenga lesión, pero con la condición que esa lesión, si se detecta, sea susceptible de tratamiento. Solo yo quería complementar con respecto a lo de la autotoma, que siempre hablamos de las positivas y no hablamos de las negativas, y también creo que es un punto que tenemos que enfocar. ¿Qué pasa con esa mujer que resultó negativa? ¿Qué le va a explicar? Porque es distinto cuando ella accede a un servicio de salud y está una toma por clínico, alguien le explica. ¿Quién le explica a esa persona que el resultado negativo significa es negativo? No te tienes que hacer un test de BPH en 5 años, pero sí tienes que seguir yendo al ginecólogo, tienes otras cosas de salud sexual y reproductiva que resolver. Entonces yo creo que también eso es un debe.
Eso es lo primero. Y nosotros como lecciones aprendidas de la implementación de test molecular en mi país, se implementó en el año 2019, con algunas regiones como piloto, nosotros participamos como región piloto, es que, como decía la doctora Olga, las mujeres no son tontas. Entonces, por ejemplo, nuestras mujeres a tamizar son alrededor de 60.000, pero nos llegaban al principio muy poquitos kits, 3.000 kits. Las pacientes sabían que esto era algo mejor que una citología y esperaban. Entonces, no infantilicemos a nuestras mujeres. La verdad es que son personas autónomas capaces de tomar una decisión y de ver, este es un mejor test, quizás espero a la otra ronda y que lleguen los mejores tests. Así que eso quería complementar como de nuestra experiencia y de ver siempre el lado positivo, el vaso más medio lleno que medio vacío. Perfecto. Bueno, ahora tengo una pregunta para el doctor Marco. Dice, desde su experiencia en investigación y desarrollo en oncología molecular, ¿cómo considera que la genotipificación puede integrarse de manera complementaria con otros biomarcadores para fortalecer las estrategias de vigilancia y prevención del BPH y cáncer cervical? Bom, pensando em Brasil, só complementando a resposta de autotoma, penso que em Brasil é uma metodologia muito importante de acessibilidade, principalmente às populações mais afastadas. E existe em Brasil um profissional da saúde, agente de saúde, que poderia ser treinado, instruído para chamar esta mulher, para ter esta mulher mais próxima da assistência. Com relação às novas metodologias de biomarcadores, eu sou um fã, um grande fã deste tipo de metodologia, porque garante uma maior sensibilidade e especificidade diagnóstica, não só na identificação, mas também na evolução da fisiopatologia da doença. Entender como o doutor falou em sua apresentação, o ARN para papiloma vírus humano de alto risco é muito importante porque garante a integração do vírus com a célula. E penso que a metilação, que ainda há necessidade de um maior estudo e do desenvolvimento de mais biomarcadores relativos, ela vem como ferramenta fundamental para diminuir o índice de colposcopia nos consultórios, mostrando a necessidade daquela mulher que necessariamente necessita de assistência médica. Então, penso que os biomarcadores vêm como complemento importante no processo de genotipificação para papilomavírus humano de alto risco. De biomarcadores el espectro es bien amplio y yo digo, tenemos metilación, tenemos temas de coinfección con otras ITS. Si alguien de pronto quiere complementar también esta parte. Yo creo que debe integrarse por una razón. Ahorita se está hablando mucho de microbioma vaginal, de la disbiosis, y esta tecnología de pruebas NAT no nació con el BPH, fue con las otras ITS, con esta opción. Y es muy claro que una disbiosis favorece la persistencia del BPH y la progresión a cáncer. Básicamente la persistencia de la identificación de esas comunidades disbióticas, que es la 4, donde está la Gardnerella vaginalis con todo su espectro, todos estos, y la clamidia trachomatis, que está muy demostrada en la literatura como un cofactor de persistencia y progresión de la enfermedad. Yo creo que el utilizar la muestra de autotoma que se puede procesar para otras pruebas NAT de identificación de ITS y la asociación con el progresión y persistencia del BPH es lo que le da también importancia a estas pruebas moleculares. Bien. Perfecto. Tengo justo una pregunta para el doctor Jairo. Dice, ¿cómo podrían los países de ingresos medios, y esto de nuevo es una generalidad, sabemos que hay una disparidad también allí socioeconómica, pero cómo podrían los países de ingresos medios equilibrar los costos iniciales de implementación con los beneficios clínicos y económicos a largo plazo que ofrece la genotipificación del BPH? Mire, yo creo que aquí, pues todos conocen el sistema de salud de Colombia, funciona Ministerio de Salud,
y unos intermediarios que se llaman empresas prestadoras de salud, las EPS. Entonces el ministerio da unas directrices para unas pruebas, unas directrices de implementación, y estas EPS, que son las que se encargan de prestarle la atención final a las mujeres, son las que desarrollan las orientaciones que les da el ministerio. Estas EPS, que son las que en el fondo manejan la plata, son muy inmediatistas en el sentido de solo ver cuánto me cuesta una citología, cuánto me cuesta una prueba de BPH y cuánto me va a costar una genotipificación, y la respuesta es muy inmediata. Yo pienso que el trabajo está en demostrarle los beneficios inmediatos, no en el costo de la prueba como tal, sino en los costos que se ahorra eliminando unos procedimientos adicionales. Cuando uno compara las pruebas de BPH con citología, lo que uno ve es que van a tener en el fondo, en la primera ronda de tamización, un poquito más de colposcopias, pero finalmente a la segunda, a la tercera ronda de tamización se va a compensar en la segunda y se van a disminuir las remisiones a colposcopia en la tercera ronda de tamización. Y hay que demostrarle eso. Al disminuirla, en el fondo, la remisión global a colposcopias, se van a disminuir los costos en procedimientos como la biopsia, en tratamientos innecesarios, y eso entonces demostrándole que el rendimiento económico no es hoy, sino es a largo plazo a través de la eliminación de procedimientos adicionales, pero también haciéndole énfasis que en el fondo lo que implica es eliminar la enfermedad, y eso lo haces con una prueba de alto rendimiento, y mostrarle lo que les decía de la genotipificación en los 3 momentos para que ellos entiendan que todo no es cuestión de plata, sino es cuestión de beneficio y de economía finalmente. Y digamos, siguiendo esa línea, muchas veces hay que tener un estudio, una evidencia local, precisamente que lo ilustre. Porque, y de nuevo, en México, que ahora es el escenario que tengo más cercano, muchas veces dicen hasta que no sepamos cómo es el desempeño, esa costo-efectividad local, por más de que me lo demuestren cómo es en Estonia, en Lituania, en Dinamarca, no se va a aterrizar, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Y creo que ya para finalizar voy a dejar una pregunta genérica amplia otra vez porque no hemos incluido, digamos, dentro del panel de discusión el tema de la vacunación, pero que igual sigue siendo aquí muy relevante, y es, por ejemplo, ¿qué oportunidades y desafíos identifican al intentar articular los programas nacionales de vacunación contra el VPH con la implementación progresiva de estrategias de tamizaje molecular? Desde que se empezó a vacunar sabíamos que las cohortes de niñas vacunadas cuando lleguen a la edad adulta tienen que ser tamizadas con pruebas de biología molecular, porque la citología pierde su valor predictivo positivo, pues si ya no van a tener casi infecciones 16, 18, y eso va a provocar pues que el citotecnólogo vaya a desarrollar muchos sesgos, porque va a pensar que todo es negativo y ya no va a leer bien sus laminillas. Si ya no las leía bien, ahora menos, ¿no? Pero entonces, para las niñas que lleguen a la edad adulta ya vacunadas, tendría que ser la detección con biología molecular, porque se pierde valor predictivo positivo. Y luego lo que queda, que va a ser los tipos para los cuales no fueron vacunadas, pues tendrían que ser con genotipicación extendida para ver qué son, ¿no? Precisamente para determinar el mejor manejo. Bom, penso que deve-se dividir as populações agora. A genotipificação estendida é muito importante, porque as mulheres com menos de 40 anos de idade provavelmente foram vacinadas nos últimos 20 anos da existência da vacuna. As mulheres entre 40 e 60 anos de idade provavelmente não foram vacunadas nos programas públicos, principalmente em Brasil. E entendo que o principal foco, o principal alvo é a genotipagem
ou genotipificação dessas mulheres na faixa de idade acima dos 40 anos de idade. Na faixa de idade abaixo dos 40 anos de idade, a importância é verificar a eficácia da vacina, não só a tetravalente, mas a nonavalente, que não está no programa público em Brasil. Yo le complementaría un poquito con lo que dice el doctor. Hay dos estrategias que están probando a nivel mundial, una que se llama HPV Fast y hay una que se llama HPV Even Fast. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos lo que quieren es, el FAST es como acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. El HPV FAST se basa en lo que la doctora dice, el doctor dice, en el sentido de que las mujeres que están rondando ahorita los 35, 40 años en un programa de tamización que teóricamente funcionó, no están vacunadas porque las coberturas no eran buenas. Y entonces ellos proponen hacer una vacunación a estas mujeres hasta los 45 años, que es la de HPV Fast, pero tamizarlas una vez, ¿sí? Por esta parte. El HPV Even Fast, que lo hacen básicamente en Suecia, pero que es este comportamiento de la enfermedad diferente. Ellos lo que hacen es hacer un catch-up de estas mujeres, vacunarlas hasta los 30, pero también tamizarlas con una prueba de alto rendimiento, que en ese sentido sería la prueba de VPH, pero idealmente que haga genotipificación ampliada para poder cubrir esta parte. Es como las dos soluciones que están planteando a nivel que se están manejando en este momento. Me robó la palabra de la boca. Y vamos, iba a decir que efectivamente hay una oportunidad de poder hacer un catch-up de esta población que no fue vacunada, pero que aún es adulta joven y es donde más circula el virus. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en donde está circulando el virus? Son mujeres jóvenes todavía, peri 30 años, y que probablemente no fueron vacunadas. Entonces, es un momento ideal para hacer esa pesquisa y tamizar y vacunar. Y otra población que, bueno, aquí tengo que decir que mi conflicto es que lo hacemos en mi país, es la población que ya fue tratada. Es la población tratada por una NIE de alto grado, es una población que tiene más riesgo. Y en esa población también podemos hacer una estrategia que es la conización y vacunar en el momento del post-cono. Ahí yo sé que hay estudios diversos, que la literatura todavía no es tan fuerte en esa evidencia, que la mayoría de la evidencia viene de metaanálisis de estudios que fueron retrospectivos, y los prospectivos que hay tienen algunas fallas. Ahí, por ejemplo, un tercio de la muestra fue vacunada después de los 45 años, que en realidad probablemente es poco efectiva, pero que también es un momento ideal porque esa persona que ya fue tratada por una lesión, fue sometida a una conización, quiere hacer algo, quiere tomar su salud en las manos y decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Aquí tienes otra oportunidad de también vacunarte en el momento del tratamiento y evitar una recidiva de la lesión. Así que también ahí tenemos otra oportunidad de integrar y de poner vacunación en distintos momentos para distintas poblaciones. Ahora, mundo ideal porque la vacunación es muy cara, ese es el problema. Digo que justo ahí es donde también yo veo una oportunidad para todos los países de Latinoamérica, porque creo que no somos los más eficientes en estrategias de catch-up todavía. Y ahí justo yo me voy a tomar aquí la libertad también de extender la invitación a los representantes de los países para que tengan esa motivación y apliquen un proyecto de investigación que realmente rinde frutos justo cubriendo la población. Bueno, creo que con eso finalizamos el panel. Muchas gracias a los expertos por sus opiniones y a la audiencia. Gracias, doctores, por su participación en el panel clínico de integración de genotipificación de VPH en los programas nacionales.